Hoy vamos a trabajar con la hoja de asistencia que la habíamos tenido un poco desocupada. Vamos a empezar a hacer, de pronto a recordar algunas cosas que ya habíamos visto para poder montar la hoja acá, para poder traer los datos desde la hoja de datos generales, para poder empezar a enlazar algunas cosas. Entonces, por ejemplo, primera cosa que debemos recordar, que los datos solamente los vamos a ingresar acá, los demás o las demás hojas se van a alimentar de esa hoja inicial. Por lo tanto, no tendría que volver a escribir acá los nombres ni nada por el estilo, sino que traigo todos esos datos de la hoja datos generales. ¿Cómo traigo esos datos? Cuando ya los tengo ingresados, lo único que hago es igual y voy a la hoja de datos generales. Aquí quiero traer el nombre. Entonces, clic. Recuerden que si me devuelvo otra vez a la hoja de asistencia, perdí este enlace y no hice nada. Por eso él me deja acá las dos hojitas activas. Lo único que tengo que hacer es clic en el primer nombre y Enter. Y ya él me trae ese dato. Si se cambia en la hoja de datos generales, se va a modificar en esta hoja también. Aquí voy a bajar esa fórmula a todos los datos que yo tenga. Cuando me empiezan a aparecer ceros, quiere decir que ahí ya no tengo un nombre en la otra hoja, así que la voy a eliminar. Control menos para eliminar, control más para añadir. Voy a hacer lo mismo. Bueno, acá podría sencillamente hacer clic hacia la derecha y ahí ya traigo el apellido y clic hacia abajo y traigo todos los datos. O puedo hacer el paso normal. Igual, voy acá a datos generales, copio el nombre, perdón, el apellido y continúo. Es exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué necesito para la asistencia? Pues lo único que necesito son las fechas que voy a trabajar más si asistió o no asistió el estudiante. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner las fechas de acuerdo a los cortes. Entonces vamos a hacer un ejercicio como con el número de semanas que trabajamos en la universidad, que son 16. Así que voy a empezar desde el día de hoy. No importa pues, la fecha o lo que sea. Voy a tomar la fecha de hoy, que es 29/04 del 18. Ahí ya tengo la primera fecha. Lo que voy a hacer es básicamente ir a mirar qué fecha tendríamos la siguiente semana, que sería 6/05. Recuerden que siempre para hacer secuencias trabajamos los dos primeros elementos de la secuencia para que Excel nos entienda qué es lo que queremos hacer y de ahí en adelante ya podemos arrastrar. Entonces, 6/05 del 18. Doy Enter y ya tengo los dos primeros elementos, así que los selecciono, ojo, no desde aquí, porque si ustedes hacen clic desde aquí y arrastran, lo que hicieron fue borrar esa fecha. Entonces les va a empezar a añadir desde a un día, de a un día, de a un día, si se dan cuenta y les queda desde a una fecha. Pero como lo que yo necesito es que me haga cada 8 días, entonces voy a seleccionar los dos y voy a arrastrar hasta cuándo, hasta que tenga las 16 fechas. Para eso voy aquí a quitarle un poquito de zoom, porque para arrastrar es difícil. Entonces tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 fechas. Ya puedo volver a mi zoom normal. Y tengo las 16 semanas de clase que tendríamos en la universidad, por ejemplo. Entonces, aquí voy a empezar a hacer algunas cosas como de formato para mostrarles cómo trabajo yo las hojas para que no me queden tan grandes los espacios, porque si se dan cuenta que pues es gigante y la idea es que podamos en la medida de lo posible trabajar en un solo pantallazo. Así que voy a ajustar texto aquí y lo voy a, perdón, no ajustar texto, no. Voy a cambiar la orientación de mi texto. Entonces hago clic acá y yo el que trabajo es este de girar texto hacia arriba, porque ahora puedo seleccionar estas fechas y cambiarles el espacio, porque acá lo único que voy a poner es el número de fallas de acuerdo a si es falla o si es retardo. Entonces, todavía están muy grandes, acá puedo hacer doble clic, recuerden, o clic sostenido para cambiar el tamaño de la celda, pero además, como quiero cambiar todo el tamaño de las columnas al mismo tamaño, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Hago clic desde el nombre de la columna, ya no desde aquí. Desde la columna, clic sostengo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se terminan las fechas. Y ya puedo hacer doble clic
y todas se me van a cambiar de tamaño de una vez. O sea, no tengo que hacer una por una, ni hacerlo a ojo, nada, no. De una vez todas me quedan configuraditas de tal forma que acá me quepa solamente el 2 o el 1 de la falla. Ahora, voy a ponerle a esto como colorcito, colores, no, perdón, voy a ponerle bordes. Aquí voy a ponerle un bordecito, todos los bordes, y lo mismo pues a los nombres. Pero aquí lo que quiero es que me salga nombre y apellido, entonces acá nombres, apellidos, y acá esto también lo voy a poner así, y lo voy a centrar horizontal y verticalmente, para que me tome como toda la columna y no quede cortada. Ahora, yo quiero que me vaya haciendo un conteo corte a corte de las fallas. En este orden de ideas tendríamos, como son 3 cortes, tendríamos entonces, voy a dejar 4 fechas, 5, digamos 5 fechas para cada corte o 6. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá sería mi primer corte. Entonces voy a insertar aquí una columna para poder hacer el conteo. Recuerden que quiero que esa columna se inserte entre la J y la K, así que me voy con la K y presiono, pero sobre la K, presiono control más y él ya me inserta inmediatamente el espacio a la izquierda de donde estábamos ubicados. Entonces nuevamente voy a dejar unas fechas aquí y aquí quiero que haga el otro corte, así que control más. Aquí ya tendría entonces las fechas de los cortes. Acá tendríamos el último corte, o sea que no tengo que insertar nada, y ahora le hacemos algunas cosas ya de forma, pero aquí lo que quiero es poner primer corte. Y aquí segundo corte. Y aquí tercer corte. Pero además quiero uno que me diga final o fallas totales o no sé cómo quieran. Si se dan cuenta, esta quedó horizontal y las otras estaban verticales, entonces quiero traerme el formato de esta para que me quede en todas. Así que hago clic en copiar formato, lo pego acá y ya me queda igual y puedo hacer lo mismo. Clic, copio formato y me quedan iguales. Ya puedo darle doble clic para que me quede el tamaño que tenía y voy a ponerle pues también un bordecito a esta final. Pueden trabajar esto como tabla, con formato de tabla y después hacerle los cortes arriba, que también puede ser. Entonces vamos a hacerlo de esta forma, del formato como tabla, voy a poner cualquiera. Y la tabla, recuerden que es importante, siempre la tabla tiene encabezados, aceptar y allá me queda. Entonces pues me toca volver a organizarla, obviamente se me ha descontrolado porque tenemos los filtros que ya los vamos a quitar porque no los necesitamos por ahora. Así que voy a hacer clic y voy a quitar esto. Entonces datos y en donde dice filtro voy a quitarlo para que me quite esos botoncitos de filtro que por ahora no los necesito. El primer corte, el segundo corte, acá recuerden con control puedo seleccionar varias columnas que no estén pegaditas. Les voy a cambiar el color pues para hacerlas resaltar un poco más, entonces voy a ponerle ser este para que sepamos que esos son los valores parciales y acá tenemos el total. ¿Qué es lo que quiero hacer entonces? Acá podemos hacer una validación, no tenemos que hacer una validación de datos de tal forma que solamente me reciba dos valores, el 1 y el 2, no más. Puedo hacerlo de dos formas, puedo hacerlo con validación de enteros o puedo hacerlo con validación de lista. A gusto de cada uno de ustedes, yo voy a hacer una lista que de pronto es la que más se les complica y trabajamos sobre eso. Entonces voy a ir a mi hoja de datos, que es la que teníamos antes, ya hecha. Para las otras validaciones, recuerden que acá es importante, todo lo que no sea fórmula debe estar validado. Todo lo que no sea fórmula o función tiene que estar validado o bloqueado en su defecto, que ya lo veremos más adelante. Entonces, donde esté esperando que la persona ingrese un dato, tiene que estar validado para evitar errores. Acá lo que quiero es poner un 1 y un 2, pues en el caso de la universidad que trabajamos, un 1 para los retardos y un 2 para las fallas o ya las inasistencias. Seleccionamos las dos celdas y acá le damos un nombre.
Entonces le voy a poner asistencia. Perdón, le voy a poner en minúscula. Enter para que nos tome el nombre. Recuerden que acá yo ya puedo ponerle, bueno, acá sigue llamándose E2, este sigue llamándose 1, pero si yo selecciono acá asistencia, Enter, él me va a seleccionar los dos. O si selecciono los dos, acá me dice que esto se llama asistencia. Así que ya me puedo referir a ellos dentro de la otra hoja. Entonces ahora, ya en esta hoja lo que voy a hacer es seleccionar el campo de las fechas, porque los cortes ya sabemos que no van a ir con validación, sino con fórmula. Entonces seleccionamos, clic sostenido y arrastramos. Acá nuevamente control, clic sostenido y arrastramos. Clic sostenido siempre con control. Y hasta ahí, porque los totales y los cortes van a ir con fórmula. Entonces, aquí vamos a datos, validación de datos. Y en este caso vamos a seleccionar la opción lista, porque lo que vamos es a traer los datos que ya pusimos en la hoja datos. Entonces, igual, importantísimo siempre poner el igual, porque si no lo ponemos, nos va a salir la palabra asistencia, más no el listado que es de asistencia. Acá, entonces, asistencia, este es el nombre que le pusimos en la hoja datos a ese listado que sería 1 y 2. Aceptar, y ya entonces tenemos aquí el 1 y el 2 dentro de la validación. Ahora, voy a hacer la sumatoria para que me cuente por cortes cuántas fallas tiene. Entonces, aquí sencillamente voy nuevamente a inicio y voy a traer autosuma. Voy a sumar todos estos valores por corte. Enter. Y ya pues me lo calcula para el resto. Igual para el segundo corte, autosuma. No voy a incluir este, o sea, desde aquí hasta acá. Enter. Y nuevamente aquí, autosuma e igual solo los datos del corte. Este total lo podría hacer con autosuma igual, pero voy a ponerles una suma normal. Igual esta celda más esta celda más esta otra. Y eso me daría el número total de fallas. Es decir, que cuando yo vaya poniendo acá los valores, él me debe ir contando acá y me debe ir sumando acá. Entonces, digamos 2, acá tuvo 2, ya me debe sacar. Acá le vamos a hacer un formato condicional para que cuando tenga más de 6 fallas empiece a salir en rojo porque ya pierde por fallas. Entonces, formato condicional, seleccionando solo la columna de los totales. Formato condicional, reglas para resaltar celdas, y acá le voy a decir que sea mayor que. Si es mayor que 6, póngalo en relleno rojo porque esa persona ya perdió por fallas. O sea que aquí a medida que vaya poniendo, esta persona ya perdió por fallas, por eso sale en rojo. Y esto sería lo que haríamos dentro de las fórmulas. Aquí ya le ponemos un encabezado, entonces voy a combinar acá celdas. Combinar y centrar para decir que esto es el primer corte. Combino estas otras de aquí. Bueno, incluso puede ir hasta acá. Combinar y centrar. Este sería el segundo corte. Ya le podemos poner igualmente un bordecito, color o lo que queramos hacer. Y listo, ahí ya tendríamos entonces nuestros cortes. Ahora voy a agregar aquí un encabezado. Para poner el título, entonces asistencia. Voy a ponerlo en un tipo de letra que quieran, o sea, acá ya es puro y físico diseño. A gusto de cada uno de ustedes. Voy a ponerle una letra bien rara para cambiar. Asistencia a clase, le puedo poner un relleno si quiero, cambiarle el color de la letra, bueno. Y voy a hacer por último, voy a ir a vista y le voy a quitar las líneas de cuadrícula para que esto se vea más como un formulario y no tanto como una hoja de datos. Y aquí ya tendríamos nuestra hoja de asistencia.